¿A qué edad le ponen la primera pantalla a los niños? Y me dicen, a los 3 meses de edad. El bebé no sabe que eso es una pantalla, obviamente, pero su cerebro sí. ¿Qué pasa en el cerebro de ese bebé? Genera el primer shot de dopamina. Cuando ese niño tiene 1 año y medio, 2, y ve a un adulto con un celular en la mano, ¿qué hace? Lo quiere. Y si no se lo damos, ¿qué hace? Llora. En ese niño hay ansiedad, hay coraje, hay frustración ya. Y en cuanto lo conectas a lo que yo he llamado el chupón digital, en ese momento lo desconectas a él de su propia vida y lo desconectas también de tu vida. Ya su posición no va a ser esta, ya no va a ver el mundo, ya no te va a ver a ti, ya no va a escuchar tu voz. Es como si le dieras un shot de droga, de cocaína, de heroína y le dijeras, no cuentes conmigo, lo abandonas. Roblox es un videojuego que tiene una comunidad en el mundo de cerca de 130 millones de jugadores. Y cuando te vas adentrando, por ejemplo, a Roblox, puedes llegar a lo que se llama la isla de Epstein, en donde te van a dar más premios y vas a ser mucho mejor entre más violentes niñas y niños, de la violencia sexual. Estos son los videojuegos. Hay otros países del mundo que nos deben inspirar. Por ejemplo, Australia, ahí sí hay una prohibición total. Nadie menor de 16 años puede estar en una plataforma. Nadie. La consecuencia es, por ejemplo, si TikTok deja entrar a alguien o cualquier plataforma, Instagram, cualquiera de ellas, hay una multa de 32 millones de dólares para esa plataforma. Se ha querido creer que las pantallas nos sustituyen y ese es un gravísimo error. Yo les diría, vamos a pagar un precio altísimo. Las pantallas no nos dicen te amo ni te creo. Vengo a suplicar a todos los que nos están escuchando que actuemos de inmediato. Enseñémosle el valor de la vida. Amigos de Código Magenta, estamos este día en un Círculo Magenta especial con una invitada muy especial que le tenemos un enorme respeto y admiración de muchos años, no decimos cuántos, Josefina, para que no nos sorprendan por ahí. Que no se sepa. Pero, bueno, estamos hoy con Josefina Alejandro Fuentes. Hola, bienvenida, Josefina. Marcela Garzabarba. Alejandro. Bienvenida. No sé, qué gusto. Bienvenida. Rodrigo Carvajal. Bienvenida, Josefina. Rodrigo, qué lujo. Josefina Vázquez Mota, pues aunque no necesita presentación, siempre es bueno recordar la trayectoria que te ha llevado al lugar que tienes hoy en el inconsciente colectivo mexicano y que incluye, bueno, pero ser una de las mujeres que ha liderado en este país en las últimas décadas todo el quehacer político de género que ha hecho que se suba como la espuma y que ha permitido que lleguen ya incluso presidentas a Palacio Nacional. Pero Josefina, bueno, la tenemos, ha sido senadora, 2 veces secretaria de Estado, tanto en educación como en desarrollo social. Candidata presidencial, fuiste de las que abriste brecha en ese territorio, con una historia larga que contar, que algún día nos sentaremos aquí a platicarla, porque no es el caso. Pero hoy Josefina Vázquez Mota, pues ha tomado algo que para mí en lo personal tiene la dimensión de una Secretaría de Estado, porque es algo que no es visible y es algo que está teniendo no solamente en este momento un alto impacto en el terreno social, en el terreno educativo, en el terreno de lo que es la conformancia de la sociedad moderna, sino que está sembrando cosas y acciones muy importantes que si no trabajamos en ellas, las próximas generaciones van a pagar facturas muy costosas. Josefina Vázquez Mota, pues está ya asumiendo un liderazgo como pues una mujer preocupada con información, con años de estar acumulando lo que está ocurriendo en el ciberespacio, particularmente con los menores de edad, con los niños, con los adolescentes, en el uso no solamente del instrumento que es el teléfono celular, sino con todo lo que tiene ahí cargado ese teléfono celular y lo que esa ventana tan rica en contenidos pero peligrosa si no se sabe usar. Y eso ya se tradujo en un libro que lo recomendamos amplísimamente, un libro que se llama Mamá, Papá, me hiciste adicto o adicta. Y pues ayúdame, te necesito. Así Josefina,
bienvenida a Código Magenta, es tu casa, y platícanos qué te llevó a venir del ámbito político activo con tantos grupos en diferentes sexenios a asumir una causa que, dicho sea de paso, nadie en este país lo ha visto como tú lo has visto hasta el día de hoy. Platícanos. Querido Ramón Alberto, muchas gracias. Es un lujo para mí. Estoy muy emocionada de estar en Código Magenta y saludo y les invito a que nos acompañen durante toda esta conversación porque todas y todos tenemos mucho que hacer. Yo en el Senado tuve el privilegio de presidir la responsabilidad de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de sus derechos y si bien había podido estar cerca de este sector a través de mis responsabilidades, ahí abracé con mucho más fuerza pues todas estas causas de abuso, de violencia sexual, que son miles en el país, con una gran injusticia, con muchos silencios de por medio. Y esta violencia sexual me fue llevando a otro tipo de violencias hasta llegar a estas violencias digitales que hoy están viviendo en el país, pues millones de niñas, niños y adolescentes en un país donde en general las niñas y los niños están invisibilizados. Creo que tal vez muy pocos sepamos que todos los días, cada 11 horas en nuestro país, se asesina a una niña o a un niño. Creo que es difícil siquiera asimilar que cada día, hoy por la noche, habrán desaparecido entre 28 y 29 niñas, niños y adolescentes que no es que desaparezcan. ¿Por día? Por día, por día. Se las llevan a las redes de trata, el crimen organizado está de plácemes en este reclutamiento y quiero decirles que el quinto estado de todo el país que registra más de estas desapariciones es Nuevo León. Lo encabeza el Estado de México, está Tamaulipas, la Ciudad de México, pero está Nuevo León en quinto lugar. Y es un país donde el reclutamiento, ya sea forzado, pero sobre todo por redes sociales ahora, se da todos los días, reclutan entre 60 a 80 niñas, niños y adolescentes, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación, y les contaré un poco más adelante cómo puedo estar haciendo esta afirmación y cuál es el estudio que hace el Colegio de México que nos permite llegar a esta conclusión. Después el cártel de Sinaloa, el cártel del Noreste, entre algunos otros, y lo hacen cada semana. Entonces, al menos 700 niñas y niños están entrando a sus filas para ser sicarios, para ser halcones, para acabar esas tumbas. Lo que vimos en este campo de Teuchitlán es solamente una prueba, desafortunadamente, apenas de lo que realmente está sucediendo en el país. Y en este contexto, pues poder enmarcar algunas realidades. Somos el primer país productor de pornografía infantil del planeta. En México se produce el 63% de toda la pornografía infantil que se ve en el mundo. ¿A qué atribuyes eso? Pues primero porque ha habido una gran impunidad, después porque ya veremos ahora en el manejo mucho actual de las redes sociales, ha abonado mucho más a la facilidad de estos contenidos pornográficos. Ahora, buena parte de los contenidos con que se hace esta pornografía infantil toman los propios videos o fotos que suben niñas, niños de sus cuerpos desnudos, de sus partes íntimas, este delito que se llama sexting en este lenguaje cibernético, y porque pues ha habido una enorme impunidad. Se han hecho esfuerzos, pero a todas luces estamos en ese primer lugar. Somos el primer lugar de todos los países de la OCDE en bullying, ciberbullying y ciberacoso. 7 de cada 10 niños y niñas todos los días sufren esto en las escuelas. Y pues para redondear tenemos pues casi 2 primeros lugares que son terribles. Segundo lugar en turismo sexual infantil del mundo. Es decir, cada año llegan entre 600,000, 700,000 pederastas, la mayoría de Estados Unidos y Canadá, pero cada vez vienen más de Asia, pues a lugares, sobre todo Vallarta, es un lugar estratégico, Quintana Roo, las playas, Acapulco, pero no son las únicas. Y pues desafortunadamente estamos entre el segundo y primer lugar de turismo sexual de bebés del planeta. Josefina, esta es una larga investigación que la has resumido en un espléndido libro. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pero esta investigación llevó mucho trabajo de campo. Mucho trabajo de campo, sí. En el terreno. ¿Con qué historias
historias mexicanas, del Sí. contexto nacional. ¿Con qué historias te has encontrado en el camino? Bueno, el año pasado pude estar presencialmente frente a cerca de 80,000 niñas, niños y En adolescentes todas sus pláticas. en mis pláticas a partir de 9 años de edad a 17 años de edad. Y lo que les voy a compartir ahora serán 2 o 3 de las historias pues más duras que he escuchado de sus voces. Quiero decir que no la leí en un libro, que hay libros extraordinarios. Quiere decir que nunca las he visto en una plataforma, que hay unas muy interesantes. Son las voces de ellas y ellos. Esos cuerpos que de pronto sentía temblar a mi lado, o las escuchaba delante de mí, o se paraban frente a su grupo de 400, 700 compañeros a dar su testimonio, y no pude escuchar a todos porque de pronto se hacían filas de 25 o 30 alumnos o alumnas que querían contar. Pero cuando uno de los más fuertes es cuando llegamos a una escuela primaria, y entonces estaba cuarto, quinto y sexto, y dijimos, bueno, vamos como a cuidar el lenguaje, son niños muy pequeños. Yo siempre hablo pues de los riesgos que hay en las redes sociales, y llevaba yo como 5 minutos cuando una niña de 9 años de edad levanta la mano y dice, oye, Josefina, yo te quiero contar algo. 9 años, es que yo tengo un poliamor. Y entonces le dije, ¿tú quisieras contarme a mí o quisieras contarle al grupo? Imaginemos una pequeña de 9 años de edad en esa inocencia. Dijo, no, es que yo quiero contar. Yo todas las tardes me quedo sola, mi mamá trabaja, me deja la compu abierta, con el internet abierto. Entonces tengo un grupo de amigos de 50 años y más. Y todas las tardes, cuando mi mamá se va, me conecto con ellos y me dicen, quítate tu suéter, quítate tu blusa, quítatelo todo, pégate lo más que puedas a la pantalla porque todos te vamos a acariciar. Josefina, ellos son mi poliamor. Esta es una de más de 400 o casi 500 historias reales que he escuchado. Otra de ellas es, pues ha sido lo más fuerte porque llegamos a una escuela secundaria, sería como a principios del año pasado, el año 2025, febrero, marzo, en el patio de una escuela secundaria, cerca de 700 alumnos, y en otro salón aparte de los papás. Generalmente el 10% de los papás, ¿verdad? Y si nos va muy bien, el 15%. Y ahí estaba sentada una niñita que todavía tenía 14 años de edad, hija única, adoptiva, con padres que era una niña muy amada, y estaba en ese patio y escuchó los riesgos de no hablen con extraños, tengan cuidado de los videojuegos, los celulares se dejan en el cuarto de los papás y las tablets no se llevan a la recámara, porque si tú pones chapas, cámaras, rejas, pero se van a dormir, dizque a dormir, que no duermen con estos aparatos, meten a su cama a los pederastas y a los criminales que no tocan el timbre, que no los ves cruzar la puerta y que las cámaras no lo registran. Hay algo que se llama grooming, que es un delito cibernético, que es cuando un adulto quiere un propósito sexual de una niña y un niño y entonces se mete a sus redes. Y cuando les pregunto a los niños, a los que vamos a ver cuántos hablan con extraños, el 84% dicen, hablamos con extraños, lo hacemos todos los días. Esto es peligrosísimo. Entonces entra un extraño a las redes de la niña, cambia su identidad, un perfil por alguien más joven, y le invita a tomar un helado, y la niña tiene temor al principio, pero hay alguien en la escuela, una amiga, que le dice, no pasa nada, casi todas lo hemos hecho y no nos ha pasado nada. La niña al final acepta, pasa por ella en un automóvil, no llega la primera noche, la reportan, llega la segunda noche, la reportan, se moviliza la policía cibernética de este estado, la ubican en otro estado a 2, 3 horas de distancia, van a buscar al pederasta, lo ubican, y cuando localizan al pederasta y se siente rodeado, se suicida el pederasta y encuentran el cuerpo de la niña pues mutilado y calcinado. Y entonces, después de que pasa esta terrible tragedia, regresamos otra vez a la escuela para estar más cerca otra vez de esa comunidad educativa. Y bueno, los compañeros rindiendo homenaje dejaron la silla vacía de su amiga, de su compañera. Pero fue muy difícil cuando fui al salón de los papás, que entonces sí estaba lleno ya. No como la primera vez, sino ahora sí no cabían los papás en esa aula. Llegaron los papás de la niña. Y la mamá sacó estas fuerzas que no sé de dónde
y lo único que hizo fue alertar. Dijo, el teléfono de nuestros hijos es nuestro teléfono, y si hubiéramos leído esos mensajes, ella estaría aquí. Ella nos contaba todo, fue lo único que no nos contó. Y hay tantos testimonios, pero diría, por ejemplo, este otro testimonio. Yo sé que todo esto es muy fuerte, pero saben que tenemos que escucharlos porque Claro. son la verdad. Sí, sí, sí. Porque pueden estar en nuestra casa, Claro. porque puede estar en mi hijo, en mi nieta, en mi nieto, conmigo, con nosotros que también somos adictos luego al celular. Digo, ¿qué hacemos cuando olvidamos el celular en casa? Nos regresamos de inmediato por él y decimos, antes muerto que sin redes. Preferimos perder un vuelo, llegar tarde a una cita, pero ya no sales sin el celular. Y si se le va acabando la pila, te entra la angustia, la ansiedad, y dices, se me está acabando la pila, como si se estuviera acabando la pila a ti. Y no es que estemos en contra de la tecnología, es que desconocemos lo que está pasando dentro de estas pantallas negras que se están entregando. Y yo ahora voy a comentar qué me dicen los papás. Pero otro de los testimonios muy fuertes, ese me lo dio ya una mamá, que me dice, vi comportamientos muy raros de mi hijo, y entonces era un niño muy alegre, iba muy contento a la escuela, y de pronto pues ya no quiso ir a la escuela, ya lo veía muy extraño, ya no dormía, y le dije, ¿qué te está pasando? Entré a su recámara y vi una nota donde decía, no quiero vivir más, quiero quitarme la vida, de 13 años de edad. Y cuando hablé con él, le dije, cuéntame qué está pasando. Dice, bueno, es que yo hace como un año empecé a pagar por ver porno, como hablan los jóvenes hoy. Y pues ¿Tenía qué edad, perdón? 13 años 13. de edad. Porque en México, de acuerdo a Save the Children, la pornografía los empieza a buscar a los 7, 8 años de edad, por ejemplo en TikTok, y a los 12 años de edad. Cuando yo les pregunto en esos patios, ¿cuántos han visto porno? El 99% levantan la mano, que aparte no es, ni siquiera debiese llamarse pornografía. Nada más como un apunte, somos ya el tercero y cuarto lugar del mundo donde más niños y jóvenes ven pornografía a través de celulares, pantallas de celular. Entonces la mamá habla con su hijo y le dice, mamá, me quiero quitar la vida, porque cuando ya no pude pagar por esos videos que me mandaban, pues entonces me empezaron a amenazar de que te iban a hacer daño a ti, tenían toda mi información. Bueno, un niño de 13 años, Sí, sí, sí. evidentemente, Claro. No sabe estos cómo. pederastas y estos criminales, pues evidentemente da toda la información. Y entonces, pues todas las noches solamente espero que tú apagues la luz de tu habitación. Yo debo prender mi computadora, abrir mi cámara en vivo, y ahí pues tengo que masturbarme todas las noches y hacer todo lo que me piden para que no te hagan daño a ti. ¿Y sabes qué? No quiero vivir así. Y quiero ir redondeando. Me he encontrado ya, no uno, varios testimonios donde me dicen, es que mi hermano ya se fue con el cártel, o donde me dicen, a mí me invitaron al cártel. Y entramos entonces a otro terreno peligrosísimo, en un país donde pues los cárteles, por ejemplo el cártel Jalisco llama a las niñas y a los niños pollitos de colores. ¿Se acuerdan esos pollitos de las ferias Claro. que se morían muy pronto? Claro. Porque claro, al pintarlos de colores, y pues están llevando cada año a cerca de 50,000. Y estos 50,000. 50,000 al menos, y están en riesgo 250,000 niñas, niños y adolescentes de ser reclutados por el crimen organizado. Ese es el punto. Tú ahorita estás planteando un México real, Es el real. diferente a lo que vemos en las mañaneras con la actual presidente Claudia Sheinbaum, en donde se dice que la educación no está adoctrinada, en donde se dice que no hay deserción escolar o que está mínima la deserción escolar y que el crimen organizado no entra a las casas, a las pantallas, etcétera. Entonces, esta lucha que tú traes, que es un México real a todas luces con estos datos, ¿a dónde nos va a ir llevando todo esto si la presidenta, la líder de nación, no está viendo la realidad tal cual es, o por omisión, por no querer meterse, por lo que tú quieras, complicidad, no sé? Sí, la verdad es que tenemos un enorme reto. Si no reconocemos la realidad, que es Sí. el primer punto para transformarla, Exacto. lo que sí quiero decir con mucha seriedad y con enorme dolor es que veo frente a mí y escucho cómo se están destruyendo o cómo estamos colaborando de diferentes maneras, o al dejar de hacer, o al hacerlos adictas y adictos a las pantallas, o al no reconocer las realidades, la destrucción de estas generaciones que aparte son nativos digitales. La primera generación que empieza a usar lo digital es los millennials, que ahora en esta mesa tenemos millennials, ¿no? Ya vemos de todos, desde baby boomers, Somos millennials Baby todos. baby boomers, Somos. hasta millennials, Nos incluimos. ¿no?
que empezaron jugando con canicas y terminaron con una BlackBerry en la mano. Después viene la generación Z, que ya es mucho más nativa digital. Es una generación con características, pues ya tienen cosas súper positivas, pero evidentemente con ansiedad, con muchos problemas de salud mental, con miedos hacia el futuro. Vamos a hacer una simple prueba. Yo les pregunto a los papás, Marcela, ¿a qué edad le ponen la primera pantalla a los niños? Ya cuando me paso al grupo de los papás. Honestamente hablando, aquí entre nos les digo. Y me dicen, a los 3 meses de edad, es 100%. Les ponemos la primera pantalla enfrente. El bebé ni siquiera la puede tomar. El bebé no sabe que eso es una pantalla, obviamente, pero su cerebro sí. ¿Qué pasa en el cerebro de ese bebé? Genera el primer shot de dopamina. Eso que tenemos los adultos cuando algo nos encanta. Cuando estás enamorado y no quieres soltar la mano de la novia, cuando te encanta el alcohol, cuando no puedes dejar tienes una adicción. Y entonces ese cerebro del bebé lo vemos todos los días, en todas las mesas, en los aeropuertos, en los restaurantes, en la familia. Cuando ese niño tiene 1 año y medio, 2, y ve a un adulto con un celular en la mano, ¿qué hace? Lo quiere. Y si no se lo damos, ¿qué hace? Llora. Llora, hace un berrinche, Sí. dicen las abuelitas, terrible, patalea, grita, pega. Es Ahí decir, está. en ese niño hay ansiedad, hay coraje, hay frustración ya a esa edad. Su cerebro ya está cargado, sobrecargado de dopamina, y en cuanto lo conectas a lo que yo he llamado el chupón digital, en ese momento lo desconectas a él de su propia vida y lo desconectas también de tu vida. Tú lo desconectas a esa edad y ese niño se va a quedar atrapado en esta pantalla de esta manera. Ya su posición no va a ser esta, ya no va a ver el mundo, ya no te va a ver a ti, ya no va a escuchar tu voz. Va a comer con esa pantalla, lo vas a tranquilizar, lo adormeces con esa pantalla. Es como si le dieras un shot de droga, de cocaína, de heroína y le dijeras, no cuentes conmigo. Tranquilízate. Lo abandonas. Lo sobreprotegemos en el mundo real, porque aparte yo les pregunto a los papás, ¿quién manda en sus casas? Y con mucha honestidad, el 95% me dicen, ellos gobiernan, ellos deciden. Yo ya no soy papá, o sea, no estoy hablando de violencia, estoy hablando que a las niñas y los niños les surge tener mamás y papás. Y ahí te voy a una pregunta, Josefina. A mí me llamó mucho la atención el titular, porque es me hiciste adicto. Aquí estamos viendo unos culpables. Es una responsabilidad. O una responsabilidad, Sí. y tú tomaste una decisión editorial muy consciente en decir, mamá y papá, me hiciste adicto. Sí. Y la pregunta es un poquito más allá. Definitivamente como papás hemos renunciado al tiempo de nuestros hijos para dejárselo a esta ventana, al mundo digital, sin control y demás. Y obviamente hay papás que podemos tener el privilegio de pasar tiempo con nuestros hijos y que aún así renunciamos. Pero también hay papás que no tienen ese privilegio del tiempo y que están creciendo en un país con menos oportunidades, con más tiempo en el tráfico, con Sin más escuelas. necesidad de tener 3 o 4 trabajos, mucha violencia. con más necesidad, con Sin una escuela. violencia. Mi pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado esa responsabilidad de ser papá? ¿Tú cómo ves a los papás hoy? Al papá privilegiado, pero también al papá que pues, no tiene el tiempo para Claro. ver a Los sus papás hijos. No tienen Z. herramientas. Así es. ¿Cómo Sí. los ves tú? Mira, creo que hay una mezcla de muchas cosas. Primero, creo que en general, independientemente del decil de ingreso y de tu condición, evidentemente hay más adversidad cuando tienes menos herramientas. Ha habido una mezcla de desconocimiento porque venimos de otras generaciones donde en los supersónicos veías estas escenas, pero pensar que iban a existir, o sea, el cambio tecnológico se dio Pero no a sé, una velocidad. no sé si te pasó a ti, pero a nosotros nos pasaba extraordinaria. que nos decían, primero acaban la tarea Ah, no, bueno. y luego tienen 2 horas para ver televisión. Y se acabó, y había Y se una sola acabó. tele. Había límites. Y había Y una sola y la tele. era en la tarde, del mediodía es en la tarde, no estaba 24 horas, de 1 o 2, máximo 3 canales de televisión. Y Ahorita, había una sola. Sí. Yo lo que quiero mostrar para tratar de contestar es esto que yo le he llamado el chupón digital, ¿no? Tú los conectas aquí y hay una mezcla de desconocimiento y de confort. Ignorancia, Ignorancia y confort. confort, porque se ignora todo el daño que produce en el cerebro. Todo el cerebro,
científicamente hablando, de un niño de 13 años que ha consumido pantalla desde los 3 meses de edad o el año de edad, es casi idéntico al cerebro de un superadicto a sustancias como la cocaína, por ejemplo, pero ha perdido al menos 3 condiciones esenciales para vivir. Ha perdido la empatía, por eso es que de pronto suben las fotos de sus compañeras desnudas o se las piden, no les importa el dolor del otro, hacen este ciberbullying que destruye las vidas. Digo, los intentos de suicidio en los últimos 10 años en estas edades ha crecido 600%. Entonces son la carne más apetecible del crimen organizado porque como no hay empatía, no hay control de los instintos, ni tampoco les gusta ya compartir o ya no se sienten con la capacidad de convivir con otros niños porque no jugaron. Y gratificación instantánea. Claro, y el juego es fundamental. En el juego aprenden las reglas de la vida. Y son niños solitarios. De hecho, cuando voy a los bachilleratos, todos tienen cancelado el modo teléfono. Dicen, odio que alguien me hable por teléfono. Ahora hasta pedimos permiso para ver si te puedo hacer una llamada telefónica, ¿no es cierto? Antes todos nos hablamos por teléfono y nos sentíamos la voz. Yo voy a contar que algo muy personal, pero me emociona. Mi mamá tiene 93 años. Tengo la bendición que está viva igual que mi papá. Y todos los días la primera llamada que recibo es de ella. Y me dice, te siento contenta o te siento preocupada. Y digo, ma, ¿cómo puedes saber cómo estoy? Sí, eres del termómetro. Ni siquiera hablamos por videollamada. Y me dice algo muy sabio, dice, porque te siento la voz. Y nosotros hacemos ahora ya la generación de los mensajes, de toda. Entonces, hay una renuncia a lo que dice Ramón Alberto. Yo digo, tratando de dar a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, dejamos de darles lo que sí tuvimos. ¿Qué sí tuvimos nosotros? Sin hacer una apología del pasado, pero ¿qué sí tuvimos? Tuvimos autoridad y límites. Y solamente lo tienes con las personas que amas. Por eso existe la ley. La ley y la norma existe porque los seres humanos somos imperfectos. Entonces tú tienes un semáforo con rojo, amarillo y verde y sabes que si te pasas el alto, algo grave vas a provocar o te va a pasar. Entonces, los sobreprotegemos en el mundo real. Y me encuentro mamás que me dicen, ay, Josefina, mi hijo tiene 40 años y no se quiere ir de la casa. Yo le digo, no, pues está más fácil que te vayas tú a que se vaya. Y digo, a los 40 años no lo vas a sacar jamás. Aparte, lo consientes como si tuviera 10, le lavas la ropa, va a dormir con las novias. ¿No? Yo tampoco me hubiera querido ir de mi casa. A mí a los 22 años mi papá me volteó a ver con una mirada sospechosa y me decía, mijita, ¿para cuándo? O sea, como ¿a qué hora te vas a casar? ¿A qué hora te vas a independizar? O sea, y trabajábamos y estudiábamos, no había así como que hacías 10 maestrías y te mantenían. Nadie hacía eso, todos teníamos otro ritmo de vida. Pero había autoridad y límites. ¿Qué pasaba, Ramón Alberto, cuando entraba un maestro a nuestro salón de clases? ¿Qué hacíamos? Nos poníamos de pie, nos poníamos de pie. Claro. Hoy, cuando voy a los patios de escuela, yo creo que los maestros están en peligro de extinción. Lo digo con toda seriedad y responsabilidad. Veo las faltas de respeto, veo a una mamá que luego me acompaña a dar su testimonio de su hijo que se suicida por el ciberbullying, se ahorca en el parque de enfrente de su casa, y en una de las escuelas veo a un grupo de 10 niños carcajeándose. Ay, no. Y entonces me acerqué y les dije, ¿qué les pasa? Hay una mamá contando la historia de su hijo que pudiste ser tú, o tu hermano, tu mejor amigo. ¿Por qué se están burlando? Y es donde compruebas esta falta de empatía y también es la generación que se siente más sola en la historia de la humanidad. Claro. Es la primera vez que tenemos un retroceso cognitivo. Siempre habíamos avanzado, siempre aprendíamos más rápido. Eso es muy a interesante. leer, a escribir, con más ahora es mucho más lento aprender a escribir, a leer, porque la concentración en promedio de un niño que ve pantalla son no más de 60 segundos. Bueno, y no hemos Los pierdes. añadido la inteligencia artificial. Y ahora tienes la inteligencia artificial, que inventan, nos hacen sus novios en ChatGPT o sus parejas o consultan todo lo que es su vida. Pero digamos, es muy importante y en el libro, este prólogo hermoso que hace Fernando Landeros, Xovi Landeros, dice, no queremos papás perfectos, porque esos no existen. Lo que queremos son papás presentes, con autoridad y con límites. Entonces tú les sobreproteges y les tratas de dar lo que no tuviste, pero les dejas de dar lo más valioso. Y en México, lo más peligroso es que tenemos un volumen gigantesco. Bueno, de entrada, 9 de cada 10 niñas y niños casi tienen acceso a Internet. Que eso es una gran noticia por un lado. Pero es muy grave por otro lado, porque la gran mayoría no tienen. Tú me preguntabas, ¿qué hacen los papás que no tienen herramientas? En el libro viene algo que se llaman los controles parentales.
Entonces, tú antes de entregar un teléfono o una tablet, tienes que ponerle ese control parental que bloquea las páginas para que no vean pornografía, que bloquea los videojuegos que no deben tener acceso porque también tienen edad de los videojuegos. Digo, a mí me da terror cuando un niño de 5 años me dice, tengo Roblox. Roblox es una comunidad. Platícale a nuestro auditorio Claro. que mucha gente no conoce qué es Roblox. Claro, Roblox es un videojuego que tiene una comunidad en el mundo de cerca de 130 millones de jugadores, que está hecho para hablarse entre extraños en esa comunidad gigante. Tú mete a un niño de 5 años, 7 años, 8 años, esa comunidad de 130 millones, y cuando te vas adentrando, por ejemplo, a Roblox, puedes llegar a lo que se llama la isla de Epstein. Y la isla de Epstein es este Epstein que venía mucho a Puerto Vallarta. Ahora entendemos muchas cosas y vamos hilando muchos temas en donde te van a dar más premios y vas a ser mucho mejor entre más violentes niñas y niños. Imagínate. Porque es la isla de Epstein, de la violencia sexual. Tráfico Entonces, sexual. estos son los videojuegos. Y tú dices, sí, pues que ahora el día de, ¿no? Cuando llegan los Reyes Magos o llega Santa Claus, o sea, muchas casas llegan videojuegos y llegan drones y llegan pantallas y pues tú solito. Entonces, hay otros países del mundo que nos deben inspirar. Por ejemplo, Australia tiene la ley más severa. Ahí sí hay una prohibición total. Nadie menor de 16 años puede estar en una plataforma. Nadie. Y si se ¿Cuál es la detecta... consecuencia? No, bueno, la consecuencia es, por ejemplo, si TikTok deja entrar a alguien o cualquier plataforma, Instagram, cualquiera de ellas, hay una multa de $32 millones para esa plataforma. Y empieza a haber llamadas a los padres de familia. Pero ahí viene ya Francia, que el presidente Emmanuel Macron acaba de declarar, los cerebros y las emociones de nuestros niños no están en venta. Viene España, Gran Bretaña y Suecia, les quiero contar, hace 10 días hizo un gran anuncio, bueno, a mí me alentó muchísimo, de una inversión de al menos 100 millones de euros, tiene muchas ya en esta agenda, ¿no? Pero para regresar a dos cosas fundamentales, a que los niños vuelvan a aprender a escribir en papel, con lápiz y con pluma, porque la neurociencia ha demostrado que si volvemos a escribir, no a teclear, sino a escribir, nuestra retención aumenta 30%, su poder de concentración también. Y lo otro, a que regrese este tipo de libros a las aulas en lugar de las tablets, que no lean en pantalla, sino lean en papel. Si esto está pasando, digamos, y Estados Unidos, en muchos estados completos, como California, Nueva York, pero son muchos, hace años empezó a prohibir los teléfonos inteligentes dentro de las escuelas, que es lo que hace hoy la ley Curia en Querétaro. Sí. Y la única ley que se acaba de aprobar en México para castigar el reclutamiento del crimen, ya sea en videojuegos, ya sea por inteligencia artificial, Marcela, o por otra vía, es el estado de Aguascalientes. No tenemos a ningún otro. Y lo que les quiero decir es que el Colegio de México, y los invito a que leamos esta investigación, hizo un estudio y se metió a la plataforma de TikTok. Encontró más de 100 cuentas activas de reclutamiento. Sí, es decir, trabajando las 24 horas para reclutar. Abiertas, cínicas. Más del 40 y tantos % abiertamente diciendo aquí contratamos. Pero tú, ¿qué harías? Como estás planteando todos, que nos tienes a todos así con los ojos cuadrados de las estadísticas y las cuestiones aquí en México, ¿por dónde empezarías a hacer una estrategia? Claro. Mira, o sea, ¿qué sigue? Ya vimos la claro. problemática. El crimen organizado es una parte fundamental. Ahora, ¿hacia dónde? ¿Tú crees, Josefina, que, apoyando la pregunta de Marcela, que la Secretaría de Educación mexicana en México está consciente y está haciendo acciones tendientes a poderle poner una contención a esto? Mira, yo lo que creo es que estamos en un estado, y lo voy a decir con absoluta responsabilidad, y lo digo porque quiero ser la vocera de las voces que he escuchado y del dolor humano que he vivido y sentido. Estamos en un estado de emergencia nacional. Así es. Y que no estamos haciendo en ningún frente lo suficiente. Tenemos que hacerlo empezando por nosotros en la familia, porque está muy fuerte que le digas a un niño, no usa celular, o vamos a tener espacios libres de pantalla. Por cierto, Steve Jobs nunca le dio teléfonos inteligentes a sus hijos ni pantallas. Bill Gates a los 14 años, y cuando acaban de entrevistar al dueño de TikTok, al chino, que hizo esta plataforma,
Primero le dijeron, ¿cuántos años tienen sus hijos? Y como que no sabía muy bien y se quedó pensando. Y luego ya se acordó y dijo, pues tienen tantos años, ¿no? 8 y 6 más o menos. ¿Y usted los dejaría usar TikTok? Y dijo, jamás, nunca. A esa edad jamás. Bueno, estamos viendo cómo los creadores de estas plataformas no lo están haciendo. Entonces, O sea, es sí. una cosa, perdón, que te iba a preguntar. ¿Cómo en un mundo en el que las mentes más brillantes de este planeta, los que están dando los pasos más agigantados en cuestión de tecnología, de entendimiento del cerebro humano, están enfocados en hacer su algoritmo cada vez más adictivo? exacto, por supuesto, porque ¿Ves tú claro, algún Pues personaje muchos están que en la esté lista de viendo? Epstein, de hecho. No, porque, a ver, porque vale mucho dinero, ¿sabes? Así es. Porque vale mucho dinero, sea, porque lo demás no importa. porque no hay nadie, no hay Que lo ningún contenga. Zuckerberg hoy ético, Exacto. no hay No, ningún no hay Elon ética, Musk no hay ético valores. que diga, bueno, tengo que trabajar para que suceda No. esto, porque todo el mundo está trabajando en cómo hacemos más adicto y cómo hacemos Y ese que sea más rápida la shot de adicción. dopamina. Claro. ¿Cómo le hacemos en ese Entonces, mundo? mira, yo qué diría, tratando de responder, primero, empezando por nosotros, porque cuando llega un hijo y te ve metido en esto todo el tiempo, está lo muy va a complicado que tú le digas, qué o que difícil. le controles los tiempos, o que le digas, se cargan en mi cuarto y al día siguiente te lo doy, y estos videojuegos sí, y este bloqueo de pornografía y esto, y tu teléfono es mi teléfono, y tu pantalla es mi pantalla, y esas son las reglas de la casa. Y hay espacios libres durante la comida, a menos de que vayas a recibir la llamada, esa que no puedes dejar de contestar. Pero, Josefina, perdón que te interrumpa. Fuera de la casa también está el peligro. Claro, por supuesto. Con amigos, a lo mejor tú no le das el Totalmente. celular, pero el amigo le da el celular y entonces ahí también está el crimen organizado. O sea, Sin el gobierno duda. debe de hacer algo. Todos. Por eso voy empezando como la primer paso Tu en lo más casa. cercano. Y ahí tenemos el poder y el deber de hacerlo. Sí. Autoridad, límites y saber, por ejemplo, qué emojis como estos que encontró el Colegio de México son del crimen. Un pedazo de píxeles que están hablando con la chapiza, con el cártel de Sinaloa. Un gallo Aparte que están Pizzagate, hablando. Pizzagate. ¿Qué tal? De Epstein, ¿Qué tal? también. Un gallo están hablando con el cártel Tráfico Jalisco, sexual. Nueva Generación. Ese que vemos como un ninja es una invitación a que seas mi sicario. El casco es parte de mi tropa. Y estos demonios que ojalá nunca los encuentren en los dispositivos de sus hijos o un niño que tenemos cerca, ya son mandatos de ve y daña a una persona o mátala. De hecho, quien asesina al alcalde de Uruapan es alguien que tiene 17 años de edad. En fin, y estos son los otros códigos, los emojis con que se hablan ellos. Para nosotros es una mazorca de maíz, para ellos es mándame porno, significa pornografía. Para nosotros es una mazorca. Ellos tienen otro lenguaje que ahora tenemos que aprender. Después de la familia que sigue, pues siguen todos los órdenes de gobierno, Claro. lo que tú me decías. O sea, ahora necesitamos libros de texto, pero libros de texto, De no de adoctrinamiento. No de Claro. adoctrinamiento, Libros por de favor. texto, serios, por especialistas, que escuchen las voces de los niños, de los maestros, las adicciones, de los que han logrado. Cuando a mí Rodolfo me dice que hoy ya se va a graduar, pero me dice, yo de los 11 a los 17 años fui adicto a la pornografía. Era el mejor portero de mi escuela. Pero entre los 11 y los 17 años, toda mi vida giraba en ver porno. Y aparte es una adicción muy difícil, Claro. porque el alcohol la notas. Las drogas se pueden notar más fácil. Pero un adicto a la pornografía, No lo tú ves. puedes estar sentado en la mesa comiendo Claro. con tu hijo, con tu nieto, con tu amigo, que es un súper adicto a la pornografía, Claro. y no lo vas a notar. Claro. Pero su cerebro está totalmente trastocado. Y en México, el 86% de los niños y jóvenes aprenden sexualidad viendo pornografía. Entonces, lo que me dice, lo que nos cuenta Rodolfo, ojalá un día lo inviten, porque esto es todo un testimonio impresionante. Dice, a los 17 años, bueno, a los 16 años, yo ya no podía ver a mi mamá a los ojos, porque en sus ojos veía todas las escenas que consumía en la pornografía. Me sentía un ser humano indigno de amor, me daba asco, intentaba dejarlo, pero cada día era más, hasta que llegó alguien a darme una conferencia en la escuela y dijo, yo soy un adicto a la pornografía, pero he logrado salir adelante. Tuvo la gran suerte y bendición de tener un buen profesor y le llevó 3 años salir adelante. Y cuando me acompaña a dar este testimonio, siempre hay fila en las escuelas cuando terminamos de todos los jóvenes que van y lo consultan. O como diría una niña recientemente, una secundaria que fui a una preparatoria, creo que era, se paró delante de todo su grupo, que eran como 600, 700, y les dijo, ya no vean pornografía, se les nota a todos los que ven pornografía.
porque nos miran diferentes. Y todos. A todos ustedes se les nota porque nos miran diferente, de una manera distinta. Entonces, ahora vamos a las leyes, vamos a lo legal. Necesitamos leyes también que regulen, Sí, leyes urgente. que urgen, ¿Qué hay ahorita? o sea, Sí, a ver, Hijo, Rodrigo. Josefina, justo esa era mi pregunta. Si estamos hablando de una emergencia nacional, eso requiere inexorablemente una respuesta desde el Estado mexicano. Claro. inmediata. Tú fuiste una política profesional. ¿Por qué instancias empezamos? ¿Cuál es la ruta que hay que recorrer? ¿Qué gobiernos? ¿Qué instancias? ¿Qué partidos? ¿Por dónde empezamos? Porque estatal, es un federal. problema demasiado grande, sí. es multifactorial, ¿Cuál sería el ideal? pero necesitamos una política Claro. pública integral. ¿Cuál sería el ideal desde mi punto de vista? Que se convocara desde el nivel federal a una mesa con todos los actores que estamos involucrados. Me refiero sociedad civil, educación, salud. Tenemos un tema de salud gravísimo, de salud emocional. O sea, es Seguridad. terrible. Seguridad. Cuando yo les pregunto, perdón por hacer estos paréntesis, pues son muy importantes porque son muy reveladores. ¿Cuántos de aquí conocen a alguien que se hace cortes? ¿No? En esos patios de escuela. ¿Se hacen qué? Cortes Ya. en los brazos o en las piernas. 90-95% levantan ¿Por qué el lo brazo. hacen? Pues cuando he preguntado esto a los psicólogos, hay dos razones. Una, porque puede ser estos retos que hacen para pertenecer como una forma de ser parte de un grupo, pero la gran mayoría se autolesiona porque generándose ese dolor momentáneo, olvida un poco ese dolor tan grande que no puede resolver. Ese vacío, ese niño que se levanta en el micrófono y dice, yo tengo una mamá y un papá, pero para fines prácticos soy un huérfano digital. No tengo a nadie, estoy solito. Es un dolor tan grande que entonces, cuando levantan ese brazo, nosotros respetamos mucho, no tomamos fotos, en fin, puedes ver perfectamente sus cortes, en sus piernas. Y hay, por ejemplo, focos rojos. Las sudaderas estas que no se quitan, aunque haga 45 grados de temperatura, no, y que se ponen la capucha, no todos, pero en un gran número de casos es porque tienen cortes o tienen, por ejemplo, temas alimenticios. Acabo de hacer un podcast con una chica con un problema de anorexia. Fue muy difícil, fue a una clínica, sus papás hicieron un gran esfuerzo, regresa, se mete a internet, porque ya ves que ahora el doctor es ChatGPT o Google, Sí, y entonces sí. a ver qué me tomo, que vas al doctor y luego le consultas a ver si la medicina que te dio es buena o es mala, o qué efectos secundarios tiene, bueno, todas esas cosas. Regresa la niña después de un proceso muy difícil que la llevó casi a la muerte, y se mete desafortunadamente a 2 páginas que tienen pues hasta 4 millones de consultas al día. Una de ellas se llama Princess Mia y la otra es Princess Anna. Princess Mia es como ser una perfecta bulímica y Princess Anna es como ser una perfecta anoréxica. Dios. Entonces tú te tienes que pesar todos los días y metes tu peso y si tú bajaste 10 gramos te van a dar premio, aplausos, pero si lo subiste te van a bajar de grado y te van a decir que no mereces ser Princess Anna o Princess Mia. Y si logras bajar todavía más y más, te van a decir que uses ropa ancha para que nadie note tus huesos, cómo tirar la comida, cómo devolverla sin que nadie se dé cuenta. Imagínense de lo que estamos hablando. Y si tú te vas ahora, por ejemplo, se acaba de hacer una encuesta en una universidad muy importante. Aquí hay un gran aliado que me ha ayudado mucho, igual que ustedes, que es el doctor José Antonio Lozano, de la Panamericana y el IPAD. Sí, claro. Platicando con él me decía en una encuesta, aquí en México, hablando de nuestro país, de nuestros casos, menos del 10% de las niñas y las jóvenes se sienten bonitas. Wow. O sea, hay un autorrechazo, ¿no? Y a los jóvenes les debe pasar igual. Porque claro, tú ves esos influencers de una vida perfecta, Claro. que no existen las vidas Claro perfectas, que no. lo sabemos todos los que estamos aquí, pero con esos cuerpos y esas estaturas de 1,90, cabellos rubios, en fin, todo este mundo que por eso los cárteles, pues lo que te sacan son esas imágenes de poder, esas imágenes Claro. de dinero. De pertenencia, de eso, tener pertenencia, material. de tener, ¿no? De la inmediatez. ¿Pero ya estás con un pie en alguna parte de gobierno o no? Pues mira, con gobiernos locales sí. Por ejemplo,
he podido platicar aquí con algunos legisladores, pero me encantaría hacerlo. Ah, perdón, y regreso rápido. Sí. Una mesa a nivel federal. Oigan, las niñas y los niños no tienen partido, ¿eh? Las Así niñas es. y los niños no tienen Es que partido. es eso. Tienen derechos Sí. y los estamos destruyendo. Lo digo en plural y me incluyo, aunque yo estoy luchando por esta causa. Pero tenemos una deuda de vida con ellas y con ellos, ¿eh? Ya la Z tiene un daño y en algunos casos irreversible, la generación Z. La alfa de 0 a 13 años. Veamos lo que está pasando afuera en las calles. Entonces, ¿qué haríamos? Tenemos que hablar entre todos. O sea, y tenemos que dialogar y tenemos que poner esto como una emergencia nacional y darle ¿qué? Darle todas las instancias posibles. Seguridad. Yo, por ejemplo, he dicho, cuando se hacen los acuerdos con Estados Unidos de seguridad, ¿por qué no se mete este gravísimo tema del turismo Reclutamiento. sexual infantil? Claro. De reclutamiento. ¿Por qué puede venir el 52% de Estados Unidos y Canadá? Abuso sexual y violencia sexual. Porque es un negocio. Porque es un negocio y porque lo pueden hacer. Y porque lo pueden hacer con toda facilidad. Claro. Josefina, una ¿No? pregunta. ¿Por qué si todos sabemos que hay un problema? ¿Por qué si ese problema se vive en todas las casas y en todas las familias? ¿Por qué no se avanza en ese sentido? ¿Es tan grande el monstruo digital Los y el negocio incentivos. que tenemos enfrente? ¿O es tan grande el vacío que tenemos como generación, papás y niños? Porque yo no creo que sea un problema de gobierno. Sí, hay una parte de gobierno muy importante y tiene que haber una política de Estado. Sí, claro. Pero en tu caminar, Josefina, todos podemos decir, sí hay un problema, pero parece que nadie hacemos nada. ¿Por qué, Josefina? Mira, yo creo que se mezclan las dos razones que tú has dado. Por un lado, pues se ha querido creer que las pantallas nos sustituyen. Y ese es un gravísimo error. Y yo les diría, o sea, vamos a pagar un precio altísimo. Las pantallas no tienen el algoritmo del amor. Las pantallas no nos dicen te amo ni te creo. Las pantallas nos hacen adictos, no nos ponen límites. Lo último que les interesa a los algoritmos es poner límite, al contrario. Tú le llamas a la pantalla el chupón digital. El chupón Yo le he digital. llamado siempre la niñera digital. Pues mira, Cuídalo, cuídame, haz de cuenta, estás agarrando una niñera que no Sí, sí, tiene sí. alma ni tiene nada, Nada. simplemente entreténmelo al niño para que no me esté molestando. nada más que ese niño cuando tenga 12 o 13 años de edad, ahora él se va a poner sus audífonos y te va a decir a ti, papá o abuelito, no me interesas, ¿eh? Tú me bloqueaste a mí, ahora yo te bloqueo de mi vida. Y entre tu vida y la mía no hay nada común. No tenemos nada que hacer conjuntamente. Claro. Y lo que estamos enfrentando entonces es este vacío, este no querer reconocer que está en nuestras casas. Yo, el poder y por lo que los vengo a pedir, y voy a usar una palabra y la digo con toda seriedad y conciencia, vengo a suplicar a todos los que nos están escuchando que actuemos de inmediato, empezando por nosotros y en nuestro hogar. Aquí sí no hay pretexto. Digo, el Estado tiene una gran Claro. responsabilidad, Sí. Claro. pero en nuestro metro cuadrado, nosotros tenemos el deber y el poder de hacer lo que nos toca hacer. Y si no lo hacemos, no le pidamos a la escuela que haga lo que nosotros renunciamos a hacer. Enseñémosle el valor de la vida. Que amen lo que miran en el espejo. No aman lo que está, no aman cuando se ven en el espejo. Quieren ver otra persona que no existe en ese espejo. Claro. Y si tú no amas lo que miras en el espejo, no vas a poder amar a los demás. Claro. Pero aparte, ¿cómo te vas a dar cuenta que existen los demás si todo el tiempo estás agachado, viéndote solo a ti mismo en esa pantalla? Me preguntaba un día un papá en un estado, ¿qué hago? Le dije, mire, seguramente su hijo va a dormir a su cuarto con celular. Sí, ok, entonces no duerme. Dato número 1. Usted se cae desmayado de cansancio. Dato número 2. Ok, hoy en la noche va a haber, salud, un eclipse de luna. Yo en lo personal soy súper amante de la luna. Usted ponga el despertador a la 1:30, que es cuando se va a ver en su esplendor. Él va a estar despierto. Vaya por él a su cuarto, no para que se asuste, que se va a asustar primero cuando entre, porque lo va a encontrar así, hablando con sus extraños. Y dígale, ven, vamos a ver juntos y te voy a enseñar algo maravilloso. Y vean juntos el eclipse de luna. Y seguramente eso no se le va a olvidar jamás. Hace poco, una persona de más de 90 años vino y me dijo,
Mi esposo tiene ahorita un tema de salud muy fuerte, pero me dijo 5 palabras que se van a quedar conmigo siempre. Me dijo, no me canso de mirarte. Y creo que si fuéramos capaces de voltear y decirle a esa hija y a ese hijo, a esa pareja, a esa amiga, a ese amigo, no me canso de mirarte, no me canso de escucharte. ¿Qué es lo que más tiempo tenemos hoy en la mano? El celular. Ya no tenemos un libro, ya no tenemos la mano de un ser amado, ya no tenemos un balón de fútbol, ya no tenemos las canicas, ya no tenemos las muñecas, ya no tenemos un instrumento musical. ¿Qué es lo que tenemos más tiempo? Como dice este filósofo de la sociedad del cansancio, nos creemos libres, pero nos encargamos de saturar nuestras vidas y en cuanto vemos un huequito, a ver qué le ponemos, porque no podemos tener ese rato, Claro. porque eso es como imperdonable, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no enseñamos a quienes trajimos al mundo a amarse y amar y a sorprenderse con el mundo y a ver estos atardeceres que hay aquí y estos amaneceres que son extraordinarios, y les dedicamos ese pedazo de tiempo, y los papás que entiendo y las mamás que trabajan y que luego se van, pero si ponen los controles parentales y les enseñamos cómo se ponen los controles parentales, necesitamos servicios sociales de las universidades. A ver, Sí, yo por ejemplo, iba para allá. ¿Por qué, digo, claro, estamos en la etapa que tú lo estás haciendo muy bien, de concientizar a la sociedad de esta emergencia Sí. mundial y particularmente nacional para México? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tendríamos que hacer para crear centros o lugares donde tanto padres como hijos puedan acudir? A ver, yo recuerdo un tiempo en nuestras épocas prehistóricas en las que empezaba a hacerse, antes el que fueras a un psicólogo era una cosa de un enfermo, Sí, claro. no era una cosa de apoyo, ayuda, orientación. Y de pronto el psicólogo se volvió parte normal en la vida de gente que no podía resolver sus problemáticas. Seguro. Y se hizo orgánico y ahora hasta es nice y es no. No tienes terapia. Uy, ¿quién eres? Porque Claro, no tienes estás terapia. mal, muy mal. Estás muy mal. Bueno, ¿cómo dar el brinco de una sociedad que ahorita está pasmada como con lo que tú estás evangelizando este tema a través de tu libro y todo lo que estás metido, inmersa en la problemática? Y cómo darle una visión para que una vez que un padre te escuche o escuche a quien tenga que escucharte, porque seguramente va a ser imposible para ti alcanzar en este país tan vasto, tendrás que tener evangelistas de esto que lleven esta cuestión a muchos territorios, pero al final del día, ya que yo vi y dije, caray, lo que dice Josefina tiene razón. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo? O sea, tenemos que darle una salida. Sin duda. Por eso preguntaba yo lo de si el Estado, pero el Estado sigue siendo el Estado y el Estado va a hacer cosas que el Estado quiere hacer. Sin embargo, valdría quizá la pena explorar el crear una institución que hubiese en cada ciudad que tenga más de X habitantes, un lugar donde la gente pueda ir a solicitar apoyo, Sin duda. ayuda y Claro. orientación. Y Sin más duda. porque hay muchos Méxicos, ¿no? Muchos Méxicos. Muchos Méxicos. Tenemos o sea, una gran diversidad. Privilegiado, no privilegiado, el que sabe leer, el que no sabe leer, el que tal. Entonces, esa parte es fundamental porque, pues, si no saben leer y si no están, como decía Alejandro ahorita, bueno, el papá llega y está trabajando la mamá y no hay guardería y no tal. Bueno, Claro. entonces, ¿por dónde agarro la herramienta? Mira, yo lo que creo es que tenemos que hacer muchas tareas en común, pero empezar por algunas. Por ejemplo, hace años no tenemos una campaña de comunicación. Antes existía, bueno, aquí hay gente muy joven, pero tú sí no me vas a abandonar. Cuando existían estas campañas de mucho ojo o díselo Sí. a quien más Ah, confianza claro. tengas. Bueno, yo todavía era esa Claro. época. Bueno, entonces, pero tenemos años que no tenemos este tipo de Sí, campañas. claro. que Cuenta hasta digamos, 10. Así que es. son Muy campañas bueno, muy buen que se comienzo. te quedan y que entiendes perfectamente Sí. el mensaje, no requieres Claro. más explicación. No hay una sola No. campaña en ningún estado de la República, y menos a nivel Cierto. federal, que esté vinculado a esta A eso. realidad y a este dolor profundamente humano y esta destrucción que estamos viviendo. Que en los servicios sociales de las universidades haga un llamado
se pongan módulos en los centros comerciales, en las plazas, en los súpers, en las tienditas, de jóvenes que digan, mamá, papá, yo te ayudo a poner los controles parentales en los teléfonos de tu hijo. Porque si a mí ahorita tú me dices, Ramón Alberto, ve y pon un control Sí, parental yo en el tampoco teléfono de sé. tu nieta, confieso aquí abiertamente, le digo, no sabría cómo. No, aparte hay unos básicos y otros más. Entonces, digamos, sí Sí. necesitaría yo que alguien me ayude y me vaya diciendo que podamos construir una plataforma digital que pueda llegar a Segura. millones de personas seguras, donde tengan contenidos, donde pueden consultar. Ya también hay grupos, por ejemplo, de psicólogos, psiquiatras, pedagogos, que pueden hacer un trabajo y que seguramente los vamos a encontrar de manera voluntaria. Hay gente muy buena en este país que frente a esto quiere ayudar y te tiene que construir los caminos para hacerlo. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que actuar de inmediato. Es decir, cada vida que estamos perdiendo en la destrucción digital, cada vida que está destruyendo la pornografía, la adicción a los videojuegos, cada vida que está destruyendo un pederasta, cada vida que se está llevando un criminal a sus campos de exterminio y de muerte, no la vamos a recuperar. Pero quiero terminar con un mensaje de esperanza. A ver. El cerebro termina de crecer a los 25, 26 años de edad, que es algo maravilloso. La neuroplasticidad del cerebro. Entonces, mamá, papás, abuelitos, nosotros, si cambiamos hábitos de consumo en quienes más amamos, ese cerebro va a volver a crecer. Se van a volver a conectar esas neuronas, va a recobrar su empatía, va a recobrar el control de sus instintos, va a recobrar su capacidad de vivir consigo mismo y con los demás y va a ser capaz de construir felicidad, de ayudarse a sí mismo y de colaborar con otros. Y esa es una gran noticia que nos debe llenar de esperanza, pero tenemos que empezar hoy. Y lo otro es, más vale un jaloneo, y una como crisis de, a ver, vamos a poner límites y a ver cómo le vamos a hacer, que no volver a abrazar a un hijo o a una hija. O como me dijo una mamá en Guadalajara, me abrazó muy fuerte y me dijo, llevamos 5 años, no sé el problema que haya sucedido en las redes, tratando de recuperar a nuestra hija. Hemos invertido todo nuestro patrimonio, pero tal vez nunca lo volvamos a lograr. Más vale que si ya estamos en esto y porque no supimos, porque nos resultó cómodo, ya están metidos en esta adicción, decirles, ahora que ya sé, vamos a poner nuevas reglas. Un experto decía cuál es la edad ideal para darle un teléfono inteligente a tu hijo y dijo cuando esté listo para ver pornografía. Y podemos regresar a eso que llamamos los teléfonos tontos, ¿te acuerdas? Esos teléfonos que sí sirven Pues ya para está de llamar por moda, teléfono. está de moda. No, pero déjame ¿Y decirte qué? algo. Yo ahorita pensaba, decía, ¿cómo en el mercado de estos ciberempresarios no se ha gestado un teléfono para menores de edad que signifique lo siguiente? Un teléfono que no tenga acceso libre a nada, Exacto. más que lo que tú le pongas ahí, tú digas, a ver, yo, padre de familia, voy a permitir que mi hijo entre a historia.com y que entre a tal. Porque se les va y dinero. nada más puede entrar a eso y no hay nada más que pueda Seguro. entrar. Más allá del control parental, porque el Sí. control parental, como tú bien lo dices, o también lo decía Marcela, se te puede escapar algo que se meten por ahí. Sí. Ya hay trucos, pero acá tú dices, a ver, este teléfono no funciona más que en estas 15 sitios, incluyendo juegos para niños, que yo aprobé que fueran ese sitio. Seguro. Y de historia, y de lo que sea, lo que les divierta a los Seguro. niños y con lo que puedan también aprender. Y que puedan tener esa pantalla, porque la prohibición nunca va a ser, así como está esto que es hay toda una parte muy buena que ojalá supiéramos aprovecharla Seguro. para el crecimiento, porque el mundo digital, una cosa que nos trajo para bien y para mal y para pésimo, es que nos democratizó Sí. no solamente el acceso, sino también nos permitió ser todos generadores de Así contenido. es. Sí, Tener sí, voz. Y de sí, pronto sí, tenemos ahorita, Josefina, lo que yo llamo el incesto digital. Tú comienzas a consultar cosas y el algoritmo se va dando cuenta que estás consultando. Totalmente. Y eso te va alimentando lo que tú quieres saber y no te abre las ventanas de cosas que no conoces, no que no quieras, no las conoces. Es como comer, y si todos los días comes taquitos con frijoles, pues si un día le ofreces a alguien una cuestión diferente, va a decir, pues es que No sabía que existía. no sabía que existía. Y que ahora me encantó. Y además es más barato, etcétera. Es decir, la cultura digital va profundamente rezagada contra la realidad. Entonces, un teléfono que a los niños les permitiera decir, aquí este teléfono solamente carga 25 sitios y únicamente a esos sitios se dirige.
Punto. Y el niño, si lo que quieren es poner un chupón digital para que consuma tiempo y no delata, bueno, aquí tienes 25 lugares para poder entrar. Que no sería lo ideal. No, no, claro, pero es por menos supuesto que grave, es menos grave que lo que está pasando Pero ahora. como decía sin ahorita, duda. como decía ahorita Claro. Marcela, hay un papá que está ocupado de no sé qué, tratando de sacar el dinero para Claro, comer y para vivir. claro. La mamá que también está tratando de ayudar. La abuela está cuidando al niño, pero también está haciendo de comer. Y el niño está ahí en medio esperando a ver Claro, que llegue el papá que no claro. llegó, que la abuela que está cocinando. Sí, sí. Bueno, Es la ahí realidad. es una realidad que Sí, ahí sí. está. Vamos a tratar de... Y la preocupación. Rodrigo, ¿alguna pregunta No, de yo conclusión? agradecerte, Josefina, porque el problema que no es visible no se puede atender y creo que mamá, papá, me hiciste adicto, ayúdame, te necesito, que es la frase que creo con la que todos los papás nos tenemos que quedar, realmente está generando conciencia, que es el primer paso de un gran cambio en la sociedad. Lo tenemos que hacer y a los papás, sobre todo jóvenes, elijan ser preferentemente ustedes la pantalla de sus hijos. Alejandro. Gracias, Josefina. Querido Alejandro. Datos excelentes. Me acordé mucho de un artista regiomontano conocido aquí de todos que se llama Mauricio Sánchez, que es también de los Claxons. Hizo una canción muy interesante que ahorita tiene mucho sentido y se llama, la canción dice, Alguien póngame en modo avión. Y habla de esa necesidad de desconectarte de este aparato y de reconectarte con la música, y reconectarte con las conversaciones y demás. Y creo que nos traes esas reflexiones que nos dan ganas a todos de ponernos en modo avión. Gracias por estar aquí. Marcela. Gracias, Josefina. Y bueno, esta problemática, por más que sí somos papás y tenemos que poner ese tipo de controles, que no es fácil, que hay que hacerlos un reto, pero creo que el gobierno sí debe de empezar por algún lado, porque no veo que esté en ninguna conversación Agenda. Así es. como la traes tú, y ni siquiera viendo esa realidad como la que decimos, y es un monstruo del crimen organizado. Sin duda. Están de plácemes, están de fiesta. Exacto, Marcela, el exacto. crimen. O sea, el crimen organizado, al parecer, trae las riendas no solo del país, sino también de nuestro futuro, que son los niños y los adolescentes. Pues te agradezco mucho. Y 250,000 en riesgo de que se los lleven. 250,000 en Quedémonos riesgo. con esa Yo, tarea. Josefina, te digo, primero que todo, felicidades, porque has logrado capitalizar toda tu experiencia en servicio público Gracias, para una querido causa amigo. que tú la has creado y te has metido tanto al asunto que traes a flor de piel toda esa información que nos deja a todos pasmados. Y lo único que aquí en Código Magenta te podemos ofrecer es que a partir de hoy, Código Magenta se convertirá permanentemente en un escaparate Muchas en el gracias. cual podamos difundir y podemos tener un espacio para que los padres de familia y también los muchachos Seguro. puedan ver las consecuencias, los alcances y puedan, sobre todo, lo más importante, obtener algún tipo de orientación para hacer algo por esto, ya que si afuera todavía nadie se pone las pilas para estar alertas, vamos a empezar por algo y yo sí creo que muy pronto vamos a estar viendo, gracias a tu disposición y a mucha gente que ojalá se sume, incluso para apoyar económicamente un proyecto de esta envergadura, para tener estos centros, por lo menos 32, 60 centros, 12 en Claro. cada estado, Claro. donde la gente diga, tengo ese asunto, ¿qué hago? Y que puedas ir con alguien, con una Josefina Vázquez Mota, que esté sentada y que te diga, mira, aquí hay que hacer esto, esto y esto y esto. Por lo pronto, Código Magenta se compromete a tener en esta ciberrealidad Agenda. un claro. espacio permanente para que se Muchas difunda gracias, lo que Manuel quieras difundir y lo que todo el equipo que esté contigo y que y te apoya y que admira tu trabajo tenga esta ventana y creo que nos va a servir a todos. No sabes cuánto te lo agradezco, porque sabes que, y lo digo con toda seriedad y responsabilidad, se trata de salvar y proteger vidas. Claro. Ya hemos expuesto algunos casos, no se trata solamente de hacer algo, no. Se trata de salvar y proteger las vidas que nuestros padres sí protegieron las nuestras y salvaron las nuestras. Claro. Ahora hagamos nosotros, porque las niñas y los niños no pueden esperar, no tienen partido y tienen derecho a un México con libertad, donde sean capaces de construir felicidad con resiliencia, Sí.
porque finalmente también la realidad no tiene anestesia. Así de que hagamos lo que nos toca hacer y que Código Magenta abrace esta causa. Es lo mejor que nos puede pasar para millones de niños en este Y país. yo De creo verdad, lo agradezco. que una vez, de corazón. Josefina, que muchos mexicanos y muchos cibernautas o gente que se afecta con Código Magenta vea esto, háganlo lo más viral posible, envíenlo porque todos somos padres de familia, todos somos abuelos, todos tenemos sobrinos, todos tenemos gente primero para concientizar y segundo, yo estoy seguro que una vez que un padre de familia o que un abuelo, una abuela vean una cosa de estas, van a ver distinto el momento en que están sus hijos o sus nietos haciendo lo que están haciendo. Totalmente. Y me quedo nada más cuando me dicen las personas, ¿por qué haces esto? Porque he tenido la bendición de unos padres que me han amado siempre, porque tengo un hogar al que amo incondicionalmente y porque tengo 3 nietas y una en camino y solamente quiero para ellas un México sin cortes en sus brazos, sin un alma partida, sin que la pornografía sea su mundo ni la adicción a los videojuegos. Quiero que ellas amen a esa persona que miran en el espejo para que amándose ellas aprendan a amar a los demás. En un México lleno de odio, de polarización, de violencia y donde no se quiere dialogar, cuando al final de cuentas, y con eso termino mi reflexión, todos nos vamos a ir aquí un día a una caja de pino y nos van a meter el celular. Solamente nos vamos a ir con los amores que construimos o con las vidas que destruimos. Y cuando me dicen, ¿cómo es posible que México esté así? Siempre respondo, porque México es la suma de todas las familias, de lo que construimos y destruimos todos los días. Y el Mencho y todos estos no vinieron de Marte, salieron de unas 4 paredes y sus cómplices también, y mucha gente buena también se está formando en esos hogares, así que hagamos la tarea. Gracias, Josefina. Gracias, Muchas Josefina, muy gracias. amable. Gracias. Y aquí tienes tu casa siempre para una causa Gracias por todo. como esta. Gracias por todo. Gracias.